buenos días, esto es Perú 21 Televisión y hoy nos acompaña el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para tratar diversos temas de coyuntura, especialmente a la luz del mensaje a la nación que dio esta semana el presidente Martín Vizcarra. Congresista, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, presidente. Presidente, ayer el presidente Martín Vizcarra ha cuestionado la falta de celeridad en la revisión, debate y aprobación de los proyectos de reforma que se plantearon hace ya casi 9 meses. ¿Cuál es la respuesta del presidente del Congreso? Porque algunos entienden que lo ha vuelto a pechar al Parlamento. Bueno, que hemos avanzado, primero acuérdense ustedes, con las 4 reformas constitucionales que él planteó y que salieron dentro del plazo para que se puedan convocar a consulta en el referéndum el 9 de diciembre. Y se ha seguido con los debates en las comisiones respectivas de Justicia y de Constitución, que se lograron los dictámenes aprobando estos proyectos. Yo tengo acá la relación, mire. De los 8 proyectos presentados, 5 ya son leyes aprobadas en el Congreso. Y 3 se han debatido en el Pleno y a pedido del presidente de la Comisión, de la congresista Bartra, se han ido a cuarto intermedio. De los 5 proyectos aprobados, 1 ha sido observada por el Ejecutivo, 2 ya son publicadas y las otras 2 están para firma de autógrafa. Entonces tenemos prácticamente el 100% de los proyectos ya agendados y debatidos en el Pleno y casi el 80% aprobados en ley. Pero esto ha tomado unos 9 meses, es un plazo largo, ¿no? Bueno, ¿cuántos meses le ha tomado a la Comisión Tuesta, que solamente le integran 6 personas, presentar una propuesta de reforma política? Solo presentarla, no le estoy hablando de debatirla para aprobarla. Entonces es entendible que un parlamento de 130 congresistas, cada uno con sus propias posiciones ideológicas, políticas, intereses partidarios, esto haya pues tomado su tiempo en las comisiones. Pero el Congreso está haciendo su trabajo. Ahí yo quisiera, por favor, que la ciudadanía esté tranquila. Vamos a seguir impulsando la reforma de justicia como lo vamos a hacer con la reforma política. De los 8 proyectos de reforma de justicia, 5 fueron aprobados en el Congreso, 1 observado por el Ejecutivo y los otros 3, que tengo entendido que ya lograron un texto consensuado, probablemente entrarán el día martes al Pleno para su aprobación. Sin embargo, hay una percepción ciudadana. El 73% de la población, según la última encuesta de Pulso Perú, señala que no se ha avanzado en el tema de la reforma judicial. ¿Hay voluntad política en las bancadas para llevar adelante este tema? ¿Y cómo se va a trabajar lo que viene para adelante, que es la reforma política? Hay mucha desinformación que le llega a la población. Yo estoy seguro que hacia ese 73% se le pregunta cuáles son los proyectos de la reforma de justicia. Quizás no recuerden cuáles son ni hacia dónde están enfocados. Se dejan llevar por lo que escuchan por los medios de comunicación y por lo que escuchan al presidente. Pero yo le estoy demostrando con documentos en la mano que esa información no es tan cierta, porque de los 8 proyectos ya se agendaron todos, se aprobaron 5 y hay 3 que probablemente el día martes se aprueben. Respecto de los proyectos para la reforma política que han sido presentados recién esta semana, ¿podemos esperar un plazo similar, 9 meses más, para avanzar en temas de reforma política? Bueno, eso dependerá de la voluntad que tengan los congresistas que integran las comisiones. Vamos a revisar con detenimiento, porque hacer una reforma política es un tema serio. Estamos tratando de modificar el sistema de elección democrático y participación política de nuestro país. Hay temas muy interesantes que han sido propuestos ahí, pero dependerá, como le digo, de, primero, la predisposición que tengan los presidentes de las comisiones para agendar estos temas y luego del consenso que se logre. Pero hay una disposición para que esto se pueda zanjar antes de abril, porque ya en abril del 2020 se cumple el plazo límite para que se puedan aprobar estos cambios, estas reformas. Sí, tenemos tiempo aún hasta julio, porque hay reformas constitucionales que tienen que ser aprobadas en 2 legislaturas para temas que tienen que ver con reformas constitucionales, por ejemplo, el periodo de gestión de los alcaldes y de los gobernadores, el tema de la inmunidad, en fin, algunos de los temas que han propuesto. Yo estoy seguro que podemos ir avanzando con justamente esos proyectos que tienen un impacto directo en el proceso electoral del 2021, ¿no? Usted sabe que el Congreso
tiene un cierto desprestigio ante la ciudadanía. Y estos son proyectos de reforma política sumamente importantes para el futuro del Perú. ¿Tiene el Congreso actual la legitimidad para debatir y aprobar estos cambios? La tiene. No solamente legitimidad, sino legalidad. La clase política en general está desprestigiada en nuestro país. Somos un Congreso que ha ido recuperando poco a poco en el último año la credibilidad y además el respaldo popular. Yo recibí, cuando asumí la presidencia del Congreso, en 6% y ahora estamos en 18%. Claro, aún es poco, pero hemos triplicado esa cifra. Lo que queremos hacer es un trabajo serio. No queremos hacer un trabajo apurado por la presión del Ejecutivo ni de otros sectores para que después nuevamente nos planteen una corrección como lo que están haciendo el día de hoy, por ejemplo, con el tema de la bicameralidad. ¿Se siente presionado usted como presidente del Congreso? ¿Cree que el Ejecutivo está presionando? Desde el primer día que uno asume esta responsabilidad, obviamente la presión y la carga es fuerte. Estar al frente de un poder del Estado como el legislativo no es sencillo, no es fácil, pero hemos dado pasos firmes primero para comprometernos con el pueblo del Perú en tener lista la reforma constitucional el 4 de octubre como lo hicimos, y también he anunciado que con esa misma predisposición vamos a sacar adelante la reforma política, pero eso no significa que tengamos que estar pues corriendo o aprobando cosas sin un debate responsable y un debate serio. Ha mencionado la bicameralidad. El presidente, entre los proyectos de reforma política que ha presentado, el tema de la bicameralidad ha sido dejado de lado. ¿Cree usted, dice el presidente en respeto a la voluntad popular, que en el referéndum la rechazó masivamente, ¿cree usted que es acertado postergar este tema? Primero, el presidente convoca a un grupo de profesionales que él denominó una comisión de alto nivel para que presenten las propuestas y después, digamos, le pasa un filtro a esas propuestas. En fin, está en su derecho. Yo tengo una posición respecto al tema de la bicameralidad. Creo que es un tema importante para el país tener una cámara o tener otra cámara que permita una decisión mucho más reflexiva de los proyectos. Sin embargo, habiendo pasado esto ya por un proceso de referendo y de consulta popular, creo que lo que tenemos que hacer es respetar la voluntad popular. ¿Será una tarea para el próximo Congreso entonces? ¿No es este el momento más Será una adecuado, tarea para para revisarla en los discutir? próximos años, porque hace tan solo unos meses, el pueblo ha expresado y se ha expresado mayoritariamente respecto a no a la bicameralidad. Quisiera pasar al tema de las bambas. Usted había dicho que la mano firme no solamente debe usarse para pechar al Congreso, sino también para enfrentar problemas como el de las bambas. Y en el mensaje a la Nación el día jueves, el presidente ha dicho literalmente que muchos hubieran preferido enfrentamientos y una mano más firme. Parece que le estuviera respondiendo a usted. Primero, que hablar de firmeza no significa hablar de uso excesivo de la fuerza, ni de cometer abusos. Significa imponer el principio de autoridad y no permitir que se cometan delitos como la toma de carreteras. Pero eso no significa que uno renuncie al diálogo. Por supuesto que uno puede dialogar, pero siempre ejerciendo el principio de autoridad. Porque si no, sentamos un precedente terrible para nuestro país. Mañana, cualquier gremio y cualquier grupo que quiere reclamarle al gobierno un tema reivindicativo, va a tomar una carretera, va a tomar un colegio, va a tomar un puente, y vamos a tener que ceder a esa presión hasta que no cedamos a sus demandas. No me parece lo correcto, pero finalmente el gobierno, el Ejecutivo es quien toma la decisión y quien diseña las estrategias para poder resolver estos problemas. ¿Cómo hubiera enfrentado usted el conflicto? Yo no estoy en la posición de presidente de la República ni le voy a dar clases al señor Premier. Yo doy mi punto de vista como peruano. Yo como presidente del Congreso tengo mis responsabilidades. Parte de ellas son justamente legislar en este tipo de reformas. La responsabilidad del Ejecutivo, del presidente, del Premier y su gabinete es resolver estos problemas y estos conflictos sociales. Yo no he venido aquí a darle clases al presidente. Parece que el tema de las bambas hubiera distanciado a usted del presidente. Muchos consideran que hasta antes usted era casi que un aliado de este gobierno. ¿Se ha producido una ruptura? A ver, apoyar o colaborar la gestión del Ejecutivo no significa someterse ni callar
ni hacerse de la vista gorda cuando hay un problema. Por supuesto que nosotros apoyamos lo bueno que hace el Ejecutivo, pero también estamos en la obligación de señalar allá donde creemos que hay un error para que se mejore, para que se corrija, dando nuestro punto de vista. Tampoco yo me siento dueño de la verdad, yo doy mi opinión, doy mi punto de vista, pero finalmente será el Ejecutivo quien tome la decisión y esperemos que estas decisiones lleven a buen puerto para que se solucione este problema por el bien del país. Y además del tema de las bambas, presidente, ¿qué otros temas cree que el gobierno debería corregir? ¿En qué otros temas advierte usted debilidades, falencias? Hay temas macro, como la gran inversión minera, para referirnos a las bambas, que es fundamental que sigan en actividad estas empresas para poder recaudar las divisas que requiere el país. Hay temas importantes como la reforma de justicia, la reforma política, por supuesto que sí, pero hay otros problemas también que afectan el día a día de los peruanos que creo que no están siendo atendidos. El tema de la inseguridad ciudadana, en el tema de los servicios de atención de salud. Basta con ir a un hospital para ver el calvario que pasan los ciudadanos todos los días y nadie hace nada por mejorarlo. En el tema educativo, hemos visto hace poco los textos escolares con estas referencias a temas de contenidos sensuales. Uh-huh. Entonces, son temas que no pueden ser descuidados por el gobierno y que tienen que ser atendidos cuanto antes. Por no hablar ya de la reconstrucción, que creo que el pueblo ya debe estar cansado que repitamos todos los días, pero yo vengo del norte. El presidente exige y dice que más de 200 días en el tema de la reforma. Bueno, ya van pasando 750 días desde que Trujillo se inundó por los huaicos y por las quebradas y hasta el día de hoy no tenemos las obras de infraestructura para el encauzamiento de la quebrada de San Ildefonso. ¿Y quién dice algo ahí? ¿Y cómo ve usted al gabinete del Solar? ¿Cree que va a poder rectificar en todos esos temas, en el tema de la reconstrucción, el tema de la anemia, el crecimiento económico? Bueno, van a tener que hacerlo. Finalmente, este gobierno, espero yo, que atienda estos problemas y que empiece a darle solución, pero con medidas concretas, medidas específicas, no solamente para reactivar la economía. Mire, le comento, hace poco en el Congreso hemos aprobado una ley de rescate financiero para las MIPES. 100.000 MIPES, microempresarios, que lo perdieron todo por el fenómeno del niño costero. Sin embargo, están mal calificados en el sistema financiero. Había la necesidad de hacer un rescate financiero a través de un fondo que administra COFIDE. Aprobamos la ley, esto no iba a generar ningún forado en el presupuesto porque ya el fondo existe y el Ejecutivo observó la ley. Le hemos tenido el día miércoles que aprobar por insistencia. Para poder recuperar a esos microempresarios que eran buenos empresarios, buenos emprendedores que tenían un récord crediticio positivo en el sistema financiero y que simplemente estaban a punto de la bancarrota. Para reactivar la economía del norte, generan esas 100.000 MIPES. Están generando más de 800.000 puestos de trabajo en el norte. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas no solamente en los temas de reformas que son importantes, sino en otros temas que generan un impacto en el día a día de los ciudadanos. Usted ha promovido recientemente una iniciativa para darle al Congreso la potestad de usar la colaboración eficaz que es un recurso que tiene el Poder Judicial. Sin embargo, muchos expertos y constitucionalistas han indicado que esta medida sería un exceso a las atribuciones del Congreso. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, primero que no es una medida personal. Es el resultado de un trabajo llevado a cabo por la comisión investigadora que yo presidí y son 10 proyectos de ley importantísimos. Lo que nos propusimos en esa comisión fue no perseguir a quien cometió un delito, porque ese es trabajo del Ministerio Público, sino encontrar cuáles son los vacíos legales que permitieron que todas estas irregularidades o actos de corrupción se lleven a cabo y legislar para cubrir o tapar esos vacíos. Entonces tenemos proyectos, por ejemplo, para tipificar como delito de prevaricato a los árbitros que llevan adelante, arbitrajes contrarios al mandato expreso de la ley. Actualmente los fiscales, los jueces pueden ser denunciados por prevaricato, los árbitros no. Vemos la cantidad de arbitrajes ganados por Odebrecht por temas de corrupción y con sentencias o laudos arbitrales totalmente contrarios a las normas.
Ese es uno de los proyectos. La declaración jurada de intereses que están obligados a firmar los ministros cada vez que vayan a firmar un decreto de urgencia, referendo un decreto de urgencia o un decreto supremo, para que no ocurra nuevamente lo que ha pasado con PPK y con WEFIL, que tenían vínculos con empresas y sin embargo aprobaron decretos para facilitar la ejecución de obras públicas, exonerándolo del sistema de contratación del Estado, etcétera, etcétera. Uno de esos 10 proyectos es este de la colaboradora eficaz, pero que entrará como cualquier proyecto al Congreso, que tendrá que ser debatido y finalmente, si no recibe pues el respaldo por parte de los congresistas o no logra conseguir un consenso, no se aprobará y punto. Pero comprenderá usted que genera preocupación porque este es un Congreso que en ciertas instancias ha protegido o, como se dice, blindado a algunas personas, y este mecanismo podría utilizarse para reducir penas. Entonces, a ver, ahí permítame explicarlo, porque la gente lo ha, digamos, malinterpretado. Primero, que en el Congreso no se llevan adelante procesos penales ni civiles, son procesos políticos dentro de la subcomisión de acusaciones. Y cuando se dice reducir pena, la gente podría pensar que vamos a plantear como Congreso que no se le sancione 20 años de cárcel, sino a 10 o a 12. Esos son temas penales. Lo que propone el proyecto de ley es que justamente para que no ocurra lo que usted dice, que cuando van estos funcionarios a ser procesados en esta subcomisión y son archivados los temas y la gente se indigna por falta de pruebas. Entonces necesitamos darles alguna herramienta para que aquellas personas que son procesados puedan contarnos la verdad, puedan decirnos quiénes realmente estuvieron involucrados en esta toma de decisiones y finalmente se puede armar un caso sólido. Ahí viene la colaboración eficaz, como ocurre en cualquier sitio. Si esto ocurre, esta persona que confiesa tiene que tener algún tipo de beneficio en las sanciones políticas que da el Congreso. ¿Cuáles son las sanciones que da el Congreso? Suspensión de 120 días o inhabilitación para ejercer cargo público, que es hasta de 10 años. Entonces, esas sanciones son sanciones políticas que no tienen nada que ver con los procesos penales que siguen en el Poder Judicial o de investigación que siguen en el Ministerio Público. Eso no interfiere en la labor de la Fiscalía en lo absoluto. Pero vuelvo a repetir, es una propuesta como cualquier otra. Precisamente siendo un foro político, tomándose decisiones de carácter político, ¿no reconocería usted que precisamente lo que falta en el Congreso es voluntad política para dejar de lado ese blindaje del el que señalaba Joaquín? Por ejemplo, en el caso de Chávarri, que ha sido uno de los más escandalosos, donde bancadas como la de Fuerza Popular y el APRA, con sus votos, han permitido que simplemente no se lleven a cabo los procesos adelante, no se le investigue, o simplemente ya conociéndose un informe favorable a la investigación, se archive. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo espero que cuando ese informe pase, nos llegue a nuestras manos, yo voy a convocar a la comisión permanente y espero que esa decisión se revise y se resuelva con objetividad. Pero cuando usted conversa con los congresistas que forman parte de la subcomisión, me dicen, bueno, pero si no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna declaración, ¿cómo nosotros aprobamos denunciar o destituir si finalmente las personas que pasan por aquí dicen no conocer nada, no haber escuchado nada, no haber visto nada nunca? Por eso es que planteamos el tema de la colaboración, para que de alguna manera podamos animar a aquellas personas que están involucradas en estos temas a que nos cuenten cuál es la verdad, quiénes son los involucrados y qué decisión tomó cada uno para que finalmente la subcomisión pueda armar un caso. Ok, ha sido mal entendido, mal interpretado, mal recogido, perfecto, quedará como un proyecto ingresado que no llegará a ser ley. Pero lo que tenemos que empezar a buscar es nuevas herramientas para romper el statu quo, para que esto no siga ocurriendo, para que estos casos emblemáticos, conocidos por toda la población, sigan siendo archivados y no les pase nada justamente a estas personas. Lo peor es de criticar una iniciativa y no plantear nada al respecto, porque al final nos quedamos como estamos. Presidente, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, con el caso de congresistas como Edwin Donaire? Él tiene un pedido de levantamiento de inmunidad al que se le ha estado dando largas, no sesionan, no van los congresistas a la comisión. ¿Cuál es su opinión sobre este blindaje, entre comillas, que algunas bancadas están haciendo al señor Donaire? Bueno, eso está en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Inicialmente esta comisión pidió un informe a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución ya remitió su informe y estamos a la espera de que la Comisión de Levantamiento tome una decisión. Mire usted,
a mí no me va a temblar la mano una vez que me llegue ese informe si recomienda levantarle la inmunidad, de sesionar y agendar el tema, como lo hice con Benicio Ríos. Con el congresista Benicio Ríos, que estuvo prófugo, yo hice un anuncio público, le pedí que se ponga derecho y al día siguiente llegó el pedido de la Corte Suprema y sometimos a votación su levantamiento de inmunidad y ahora, lamentablemente para su familia, este señor está cumpliendo pena tras las rejas. Entonces, que no le quede a usted la menor duda de que si una vez que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad acuerde, recomiende el levantamiento de la inmunidad del congresista Donaire, lo agendaremos de inmediato. Lo mismo va a ocurrir con el caso de De María Elena Foronda. De cualquier congresista. En el caso de Foronda, la congresista Foronda, ya habíamos agendado su informe para que se vea en el Pleno y fue la Junta de Portavoces, a pedido de la congresista Foronda, la que le aceptó la postergación de la vista de la causa, por hablar con términos legales. Será la Junta de Portavoces quien defina la nueva fecha. Vamos a convocar a Junta de Portavoces en los próximos días. ¿Por qué la demora, congresista? ¿Cuál demora? La demora en que se agende este tema. Si bien es una decisión que, como usted dice, está en manos en este momento de la Junta de Portavoces, fue un caso que se sancionó a la par del de Johnny Lescano y sin embargo él ya fue suspendido. No ha habido demora. Ni bien nos llegó el informe de la Comisión de Ética, nosotros procedimos a agendarlo dentro del plazo que nos da la ley, porque tenemos que darle 3 días al congresista denunciado para que prepare su defensa. Lo agendamos. En ese periodo de tiempo, la congresista nos presenta un documento diciendo que ya tiene un viaje internacional y yo lo pongo a consideración de la Junta de Portavoces para que sea la Junta de Portavoces quien defina. Si la Junta de Portavoces decidía sí o sí ver el caso ese día, se veía. La Junta de Portavoces acordó aceptarle esta solicitud a la congresista Foronda y reprogramar la fecha. Entonces estamos a la espera que la Junta de Portavoces nos diga cuál es la fecha para inmediatamente agendarlo. Quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Fuerza Popular? ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué aspecto? La bancada ha sido muy crítica con usted. La señora Rosa Bartra ha dicho de todo. ¿Cree usted que ya ese es un distanciamiento que no va, digamos, no va a volver a haber un acercamiento entre usted y la bancada? No, yo ya he renunciado a la bancada y al partido y creo que hace bastante tiempo atrás hemos tomado caminos distintos. En mi caso, yo estoy abocado a poner orden en el Congreso, a tener una gestión mucho más transparente, a acatar y ejecutar los fallos del Tribunal Constitucional, nos gusten o no nos gusten, a procesar y agendar los temas de la Comisión de Ética, de la su Comisión de Acusaciones. Estamos en esa tarea. Además, estas decisiones han permitido que el Congreso pase de 6% de aprobación a 18, 20, 21%, muy por encima del promedio latinoamericano, que es 14%. Entonces, cuando a mí me dicen el Congreso del Perú está por los suelos, sí, es un problema que afecta a toda la clase política, inclusive no solamente en el país, en la región latinoamericana. El Congreso americano tiene un porcentaje de aprobación del 20%. Estamos a un punto del Congreso americano. ¿Eso no nos alegra? Por supuesto que no. Tenemos que cambiar la manera de hacer política en el Perú. Tiene que haber una nueva clase política en el Perú, un nuevo sistema político en el Perú. Por eso que estamos de acuerdo con la reforma política. Lo que no estamos de acuerdo es que nos pongan fecha de expedición, porque son temas tan importantes para el país, tan trascendentes para el país, que tenemos que debatirlos con seriedad y con responsabilidad para que cuando se aprueben no sirvan solamente para el 2021, sirvan para las próximas décadas. ¿No se arrepiente usted de haberse alejado de Fuerza Popular? ¿Cree que fue una decisión? Ya un poco a la distancia, ¿cómo calificaría usted la decisión que tomó ese momento y que aparentemente sus colegas o sus ex colegas de bancada no le perdonan? Creo que fue necesaria la decisión porque me ha permitido manejarme con autonomía, con independencia y tomar decisiones de manera objetiva. Por lo tanto, no creo haberme equivocado con la decisión que tomé. Parte de los proyectos de reforma política lo que buscan es crear partidos y bancadas más sólidas y predictibles en el tiempo. Esto de, digamos, salirse de una bancada, poco tiempo de haber ingresado al Congreso, ¿no va un poco en contra del espíritu de las reformas? No, en lo absoluto, porque tampoco es una cadena perpetua. Si tú ves que el ideario, si ves que las propuestas que fueron las que te animaron para incursionar en ese partido político han ido dejándose de lado
y más bien han tomado un rumbo distinto que colisiona contra los intereses del país, ¿no? Que genera indignación en la población, que más bien se impulsan normas para favorecer a algunos grupos pequeños de intereses, tú tienes que tomar una decisión. Finalmente, uno participa en política, uno sirve a su país buscando el bien común de los peruanos o buscando favorecer a un partido político en especial. No es una cadena, perdón, no es una cadena perpetua, dice usted. ¿Se sintió entonces como en una prisión, estando en Fuerza Popular? Sí, en algún momento sí. Las primeras semanas, cuando estuve al frente de la mesa, por supuesto que sí, porque tenía la presión de la bancada que me exigía a mí que acate las decisiones y los acuerdos de la bancada. ¿Solo de la bancada? ¿De Keiko Fujimori también? De la bancada. Por eso es que yo inicialmente presenté una licencia. Pensé que con eso bastaría para que ellos respeten mi decisión de poder manejar la mesa, digamos, con equidad para los 130 congresistas. Bueno, no algunos de sus ex compañeros de bancada de Fuerza Popular argumentaron que usted se quiso, digamos, acercar más al presidente Vizcarra porque a mediados del año pasado su popularidad era altísima, mientras que la popularidad del fujimorismo en el Congreso era muy baja y lo calificaban casi de una movida sumamente desleal e interesada. Y que más bien ahora que el presidente está bajando un poco, usted lo está pechando un poco más. ¿Qué respondería? El 80 y tantos % de la población votó a favor de estas reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo. Yo estaba en esa línea. También soy de los peruanos que he pensado que el país necesitaba un nuevo sistema de administración de justicia, que no podíamos seguir con un sistema de justicia como el que teníamos, con un Consejo Nacional de Magistratura plagado de corrupción, con jueces que negociaban sentencias en casos gravísimos como de violación. ¿Cómo quiere usted que yo como peruano, como padre de familia, no apoye medidas como esas, reformas como esas? Entonces decir que mi posición de colaborar en impulsar esta reforma tenía otro tipo de interés, me parece muy mezquino, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de la población, 81%, que considera que el sueldo de los congresistas es muy alto, 75% dice que no se debería recibir más dinero por gastos de representación. ¿Se debería hacer algo desde el Congreso para ajustar las compensaciones que reciben? No, mira, mientras que yo esté al frente del Congreso es un tema que no lo vamos a tratar. Nosotros, los sueldos no los fijamos nosotros, lo ha fijado una norma que pone un tope que son 15.600 soles para el presidente, para supuestamente los ministros, digo supuestamente porque ellos tienen un bono adicional, ¿no? Y para todos los altos funcionarios y autoridades. Eso es lo que ganamos, creo que debemos darnos por bien pagados, porque finalmente uno no participa en política ni postula para representar a su país en el Parlamento o a su región pensando en un tema económico, lo haces porque tienes vocación de servicio. Quienes les preocupe el tema de ingresos económicos, bueno, que se dediquen a ser empresarios, a hacer empresa. ¿Usted está tranquilo con su sueldo? Sí, yo estoy feliz de haber tenido la oportunidad de representar primero a mi región, ahora a mi país siendo presidente del Congreso. Es un altísimo honor y realmente me da vergüenza escuchar a veces algunas declaraciones que hacen referencia al sueldo cuando tenemos familias en el Perú que viven con 1.000 soles, 1.200 soles, 1.500 soles. Su mandato como presidente del Congreso concluye ahora en julio. ¿Cuál es su futuro? No va a tener bancada, pasa a ser un congresista no agrupado y algunos señalaban que lo que usted buscaba era formar un bloque dentro del Congreso con algunos parlamentarios que pertenecen aún a Fuerza Popular. No sería contradictorio a lo que ha sido mi posición de más bien mantenerme independiente y autónoma para poder, vuelvo a repetir, ser objetivo en el momento de toma de decisiones y no favorecer a un grupo u a otro. Soy un congresista no agrupado, vamos a esperar a ver qué pasa después de julio para tomar una decisión, si sigo como no agrupado, como independiente o si es que acepto la invitación de alguna de las bancadas que me la han propuesto. Se especuló sobre si le interesa la reelección en la presidencia del Congreso. ¿Le interesa? Usted no lo ha descartado. Usted ha señalado que si se lo proponen, hay que ser muy tal vez hipócrita podría... para decirle que lo tengo descartado, porque un político no puede descartar ningún escenario político, y yo soy político.
Pero muy distinto es que yo esté operando y articulando para que eso ocurra o que ya haya tomado la decisión de presentar una candidatura. No lo he hecho. Tampoco puedo descartarlo porque hay que ver cómo se va presentando el escenario político. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el que Fuerza Popular vaya a recuperar el control del Congreso. Me preocupa qué puede pasar con las reformas aún pendientes. Me preocupa qué puede pasar con la implementación de mecanismos de transparencia que estamos haciendo en colaboración con la OEA. Me preocupa qué puede pasar con los proyectos de ley que yo he frenado y que me he negado a firmar la autógrafa y que benefician algunos casos que están siendo investigados o que, digamos, complicarían el proceso de investigación de estos casos. Me preocupan muchas cosas, pero si es que se logra consolidar la candidatura de algún miembro de la bancada que no pertenezca a Fuerza Popular y hay consenso para apoyar, no tendría ningún problema en sumarme a ese apoyo. ¿Usted comparte la percepción de que entre las nuevas bancadas hay algunas afines al fujimorismo que le podrían permitir recuperar la conducción del Parlamento? Bueno, pero por supuesto, ¿no? ¿Cuál es? Pero como presidente del Congreso no puedo criticar la posición política pues, de los congresistas que forman parte de una bancada. Obviamente hay una bancada que es muy afín y basta con ver las decisiones que toman en el Pleno en cada uno de los proyectos. ¿Pero le preocupa que retomen ese control? Le digo, ¿Podría haber una situación nuevamente de confrontación abierta con el Ejecutivo? Por supuesto que sí, y eso no le haría ningún bien a nuestro país, ¿no? Generaría una inestabilidad que más bien ahuyentaría las inversiones que necesitamos para seguir creciendo económicamente y para poder reducir la pobreza y generar empleo para los más de 300.000 jóvenes que año a año se incorporan a la actividad económica y que no encuentran una oportunidad. Es ahí donde tenemos que preocuparnos. Es por ello que tenemos que trabajar. Las reformas políticas son interesantes, las reformas de justicia son importantes, por supuesto que sí. Un país necesita tener estabilidad jurídica, un sistema de justicia que te dé las garantías para aquel gran inversor o mediano o pequeño que quiera poner su plata en alguna empresa, sepa que si que hay alguna controversia, tiene un sistema de justicia que va a resolver eso de manera apegada a la ley. Pero también tenemos que empezar a voltear y a mirar a nuestros jóvenes, a nuestras amas de casa, a nuestros microempresarios, que están realmente a su suerte, abandonados a su suerte. Finalmente, esta semana el Poder Judicial dispuso la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Considera que esta es una medida adecuada? Yo soy muy respetuoso, siempre lo he sido, en cualquiera de los casos que se están llevando adelante en el Poder Judicial, de las decisiones del Poder Judicial. Soy respetuoso de sus decisiones. Lo único que yo le invocaría, como lo he hecho con todos los demás casos, es que sea un proceso transparente, sea un proceso que se le respete el debido proceso, sea un proceso que le permita al denunciado o al detenido ejercer su derecho a la defensa. ¿Pero le parece una medida razonable, proporcional? Mira, yo no voy a calificar las decisiones del Poder Judicial. He dado mi punto de vista siempre respecto a que la presunción de inocencia debe de primar y que nadie debe de perder su libertad hasta que se le demuestre que es culpable. Sin embargo, si el Poder Judicial ha tomado una decisión tan drástica como esa, me imagino yo que tendrá los argumentos jurídicos como para sustentarla, ¿no? Presidente, una última consulta. El 28 de julio del 2021, bueno, ninguno de los parlamentarios que está actualmente ocupando una curul volverá a repetir el plato. No va a haber reelección. ¿Cuál es su futuro político? Y una segunda pregunta, ¿cuál es su relación actual con Keiko Fujimori? Empiezo por la segunda. No tengo relación con Keiko Fujimori, lamentablemente. ¿No ha vuelto a visitarla usted? No, por el cargo que ocupo, independientemente de las discrepancias políticas que podemos tener. Yo la respeto como persona, como mujer. Espero, ojalá, que pronto pueda salir en libertad para reencontrarse con sus hijas, con su familia. Debe ser muy difícil estar alejado de sus hijas. Respecto a mi futuro político, bueno, quien quiere trabajar por su país encuentra el espacio para hacerlo. O sea, no necesitamos estar en el Parlamento para poder poner tu granito de arena en el desarrollo de tu país. Lo he hecho desde muy joven. Yo me casé a los 18 años. He sido padre de familia joven, he hecho empresa joven, he dado trabajo a muchísima gente desde muy joven y no necesariamente he estado en política. Así es que
quien quiere aportar para el desarrollo de su país lo puede hacer desde cualquier lugar. Señor Salaverry, muchas gracias por su tiempo. Gracias, muy amable, gracias a ustedes. Muchas gracias. Daniel Salaverry, presidente del Congreso en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.